objetivos por los cuales decidimos aspirar a la Cámara de Representantes por Comunidades Afro es hacer un proceso distinto que irrumpa con la política tradicional y con la corrupción electoral. Y es un proceso desde abajo con la comunidad, desde la construcción colectiva que dignifica, yo creo que nuestra participación en esos procesos electorales. Este ha sido un proceso que lo hemos venido haciendo juntando esfuerzos colectivos, aportando cada quien desde donde puede, y yo creo que eso vuelve a llenar de esperanza y de credibilidad a los jóvenes y a las mismas comunidades que ya no creen en que se pueda hacer desde otra forma la política. Entonces yo creo que en primer lugar eso. En segundo lugar es que para nosotros como afrodescendientes es muy importante recuperar ese espacio que es minoritario, pero que es importante porque nos permitirá por lo menos poner la voz, usar ese espacio de visibilización de las luchas mismas que la gente está haciendo en los territorios. Y bueno, será un espacio de disputa también, de disputa al interior, aunque sea mayoría, yo creo que será un espacio de disputa, de irrumpir, de poner nuestra voz ahí, y bueno, por eso estamos haciendo este proceso. Pues en realidad fue todo un proceso, porque pues en el norte del Cauca varios líderes y lideresas me venían proponiendo que aspirara a la Cámara desde hace un año, y después ya muy cercano a las elecciones, pues me empezaron a decir: Francia, al fin que va a meterse, yo creo que usted tiene legitimidad para meterse ahí, y yo como que no, tengo miedo no de asumir ese cargo, sino de terminar haciendo ese mismo juego. Y después, como participé en La Habana, fui en la 5ª delegación y contribuí pues en el proceso para que se diera el capítulo étnico para la paz. Entonces me propusieron que aspirara a las cámaras por víctimas, ¿sí? Y había otro compañero del norte del Cauca que también le habían propuesto lo mismo. Lo que hicimos fue una consulta interna de los 41 consejos comunitarios del norte del Cauca, y la comunidad decidió que el compañero Víctor Hugo Moreno aspirara a la Cámara por Paz, y que yo, como tenía un reconocimiento nacional, aspirara a la Cámara por Afros. En el momento yo dije que no, porque pues es una decisión que, si bien es importante en el norte del Cauca, va más allá del norte del Cauca, y es una decisión de país, ¿sí? De muchas organizaciones y de muchos sectores afro y no afro del país. Y sobre todo porque esta es una curul que nos estamos disputando con las mafias, con los partidos tradicionales que han usurpado ese espacio de representación de las comunidades afro. Entonces no es un escenario fácil. Después hubo una asamblea del proceso de comunidades negras en Buenaventura, alrededor de 700 líderes estuvieron ahí, y se postuló un listado de personas que podrían ser los representantes del proceso de comunidades negras en ese espacio, y de esos 5 personas estaba yo como mujer, era la única mujer que postularon, y entonces quedaron de que una comisión pequeña se juntaba para definir de esos quién. Entonces nos dijeron como que empiecen a hacer el trabajo y a socializar y a sondear y mientras se definen. Y yo efectivamente empecé a consultar a mucha gente individualmente, otros en forma colectiva, sobre lo que pasaba. Me fui a mi comunidad y hablé con los mayores y mayoras también de qué pensaban de ese proceso, con los jóvenes de la comunidad. Y bueno, la gente fue dando sus propias opiniones. Fui a la toma, a la cabecera, a hablar también con los mayores, con las mujeres, y así fuimos consolidando este proceso.
hasta que yo estuve en una reunión donde estuvo un mayor de 92 años, fue un velorio de un compañero que murió en el norte del Cauca, que ayudó con el transitorio 55, compañero Lucho Ramos, y ahí había un señor de 92 años, el profesor Leonel Brown. Y entonces me dijo: Francia, usted no me conoce a mí, pero yo sí sé quién es usted. Y yo sé que le han propuesto que aspire a la Cámara y usted se ha negado. Hoy yo se lo voy a proponer y yo no sé si es lo último que haga en la vida, pero si usted acepta, yo voy a trabajar con todas las fuerzas para ayudarle. Entonces se me salieron las lágrimas y ahí sí ya, yo no, es un mayor que está hablando, como que él terminó convenciéndome de la importancia de participar, y decía: no hay en este país, no hay en el norte del Cauca, las palabras de él, ¿no? Alguien que pueda representarnos con dignidad en ese espacio, y yo creo que usted tiene que aceptar. Y entonces ahí pues ya no tuve otra. Entonces ahí fue que dije sí, y bueno, empezamos ya a consolidar un proceso, a hablar con muchos maestros, maestras, con ambientalistas, con líderes sociales, con campesinos, con distintas expresiones organizativas con las que he trabajado a lo largo de estos 10 años y que nos hemos encontrado y nos hemos hermanado también, ¿no? Hemos hecho hermandades y bueno, entre todos hemos ido consolidando este proceso, que no es fácil, que es un desafío, pero que yo creo que hoy estoy tranquila porque mañana yo puedo levantar la cara con dignidad. Si no logramos la curul, por lo menos yo creo que no estamos perdiendo, ya estamos ganando al hacer un proceso que nos permite juntarnos, encontrarnos, soñar y visionar un futuro distinto para este país. Fácil, ¿no? Porque varios movimientos colocan personas en esos espacios y después esas personas se vuelven como unos dioses y se olvidan que son un mandato del pueblo y que están obedeciendo al pueblo, ¿sí? Nosotros cuando iniciamos este proceso pensamos muchísimo en eso, en que yo misma diciendo como que yo no quiero terminar, que la gente me vea como la superhéroe, la diosa, yo no sé qué, sino que me sigan viendo como parte de la comunidad y como parte de los procesos organizativos. Y pensé mucho en cómo podemos hacer un proceso de construcción colectiva, no solo para elegirnos ahora, sino después, ¿sí? Y eso implicará entonces que la responsabilidad de llevar este proceso ahora y cuando ganemos la curul es del pueblo, y yo creo que tiene que haber un encuentro permanente con la comunidad y que lo que uno haga sea lo que la comunidad pueda definir, ¿sí? Por tanto, yo pienso que yo no puedo ser solo una congresista que se quede en el Congreso, sino que vaya a la comunidad y que empuje con la comunidad el proceso. Yo creo que eso de construir liderazgos colectivos será muy importante para nosotros, para nosotras, y yo creo que lo hemos venido haciendo. Lo hemos venido haciendo desde la movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida, desde distintos escenarios de representación en los que he participado, ¿sí? De representación comunitaria, y ahora nos toca la representación política. Y bueno, yo creo que ir aprendiendo y desaprendiendo, y sobre todo hacer esto sin intereses particulares, porque eso de poner los intereses particulares sobre los colectivos será un problema muy grande, y bueno, yo creo que yo he aprendido a hacer eso. Yo creo que no lo he dudado en un momento. Mi voto es por Petro.
y yo gane o no la curules de comunidades afro, yo voy a hacerle campaña a Petro porque en estos días yo me he estado encontrando con él en sus distintos escenarios donde está presentando su programa, y yo creo que para mí, yo creo que como una mujer afrodescendiente, racializada, ¿sí? Yo creo que ver a Petro en sus planteamientos me devuelve la esperanza de un país con justicia social, de un país en paz, y un país donde nos podamos ver como hermanos y hermanas, y sobre todo un país que enfrente el racismo estructural, un país que empuje la reparación histórica del pueblo afrodescendiente en este país, aquí. Y yo creo que yo no veo otro gobierno que esté pensándose en eso, ¿sí? Los otros gobiernos están pensando en que las comunidades negras son importantes porque les ponen votos. Somos 10 millones de gente negra, ¿sí? Y por lo menos yo creo que 5 millones votan. Y lo que les interesa es cómo cogemos los votos de los negros, Vargas Lleras, todos, pero no cómo efectivamente garantizamos que los negros que están en la última escala de la sociedad se pongan en condiciones de igualdad con el resto, ¿sí? No están pensando en cómo erradicamos y cómo ayudamos para que esas condiciones básicas insatisfechas que desproporcionalmente vivimos como pueblos afrodescendientes se pongan en las mismas condiciones de los que viven en la ciudad, en Bogotá o en otras partes, ¿sí? Ellos no están pensando en eso, y yo creo que el único que ha hecho esos planteamientos ha sido Gustavo Petro, y por eso, más allá de lo personal, yo creo que ese es un proyecto de construcción colectiva que, así como llenó hace algunos años a nuestros abuelos y abuelas de esperanza, ¿sí? con Gaitán, yo creo que hoy también nos vuelve a llenar de esperanza de una Colombia distinta, ¿sí? Una Colombia que permita que el Estado social de derecho que quedó en la Constitución del 91 realmente se ponga en práctica. Una Colombia que permita que a la gente no la sigan asesinando por su pensar, sino que podamos construir a partir de las diferencias, y yo creo que por eso yo voto por Petro, porque creo en esa Colombia humana y porque quiero ser y queremos ser parte como pueblo afrodescendiente de esa construcción colectiva.